Hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, en la obediencia está la bendición. Diga conmigo, en la obediencia está la bendición. Una vez más, en la obediencia está la bendición. Le invito a que abra su Biblia, por favor, allí en el Salmo 119. Vamos al Salmo 119 y vamos a leer el verso 1 y 2. Salmo 119, versos 1 y 2. Cuando lo tenga puede decir gloria a Dios. Aleluya, el Señor es bueno, amén. Bien, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. ¿Lo leemos una vez más? Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. En este pasaje, amados hermanos, podemos observar el sentido y el valor de la palabra del Señor y cómo ésta le da un significado especial a la obediencia que el ser humano le rinde al Señor al poner en práctica su palabra. Y es que de acuerdo a lo que acabamos de leer, es que la obediencia a Dios es lo único que puede proveerle a nuestra vida de seguridad, felicidad, estabilidad y plenitud. Si nosotros obedecemos la palabra del Señor, cosecharemos bendición. Diga conmigo, si yo obedezco la palabra del Señor, cosecharé bendición. ¿Sabe? Hoy vivimos en una generación donde las personas llegan a pensar que para ser plenos y felices, para tener estabilidad y una vida llena de paz, ellos deben de construir esa vida con base en su esfuerzo y sacrificio. En muchos casos, las personas suelen ver una vida plena como si esta fuera un producto más que se puede comprar en el supermercado. Y la realidad es que la vida plena, estable, que Dios nos ofrece, no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con esfuerzo, no se puede obtener a través de nuestra disciplina. Es decir, la paz, la estabilidad, la felicidad y la plenitud en la vida de una persona son bendiciones que descienden de lo alto. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, Él transforma nuestra vida y establece su reino en nosotros. De tal manera, amados hermanos, que podemos comenzar a experimentar la vida abundante que de Cristo procede. Usted recordará el pasaje que dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero Jesucristo vino para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, cuando hablamos de una vida plena, una vida que posee paz, una vida que tiene estabilidad, una vida que disfruta de felicidad, estamos hablando de una vida que tienen la bendición de Dios sobre de ella. Una vida que ha recibido de parte de Dios esa gracia. Recordemos lo que la Escritura nos dice cuando ésta enfatiza que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de Dios. En este sentido es que podemos decir que lo que Dios nos da no tiene comparación con lo que el mundo puede ofrecernos, ya que lo que Dios nos da no es efímero ni pasajero, es real, verdadero y permanente. Por razones como estas, amados hermanos, es que el Señor Jesucristo declaró: mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo se las da, yo se las doy. Entonces, aquello que recibimos de Dios es lo que en realidad puede enriquecer nuestra vida. Nosotros podríamos afanarnos como el resto del mundo tratando de obtener reconocimiento, de adquirir cosas, de acumular riquezas, y pensaríamos que teniéndolas, nuestra vida experimentaría felicidad, estabilidad, plenitud, y la realidad es que no es así. ¿Por qué?
Porque la estabilidad, la felicidad, la plenitud y la paz son consecuencia de la bendición de Dios sobre nuestra vida. Tú hoy puedes tener un buen recurso financiero y sentirte con ello estable. Pero ¿qué son las riquezas en este mundo? Son efímeras. Usted puede tener buena reputación delante de la gente. Pero ¿qué es la reputación hoy día? En realidad, lo que hoy pueden decir bien de ti, el día de mañana puede convertirse en la peor historia que la gente pudiera llegar a expresar. Entonces, todo lo que muchas veces buscamos acumular y tener en esta vida, pensando que con ello tendremos paz, estabilidad, felicidad y plenitud, es efímero. El único que puede darnos felicidad, estabilidad, plenitud, paz, de forma permanente en nuestra vida, es Dios. Porque esa felicidad, esa estabilidad, esa paz, esa plenitud no depende de las circunstancias, procede de Dios. Y por eso es importante que nosotros entendamos que toda buena dádiva y todo don perfecto proceden del Señor. Y por esta razón es que tiene mucho sentido las palabras de Jesús cuando Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy, no se compara con la que el mundo les puede dar, y yo se las entrego a ustedes. ¿Por qué? Porque en Cristo está la plenitud de nuestra vida. Amén. Ahora, es importante que sepamos y entendamos que para obtener esa paz, esa plenitud, esa felicidad y estabilidad de nuestra vida, no necesitamos subir al cielo como para hacer descender esas bendiciones, sino que tal y como lo expresa la palabra, esas bendiciones están hoy a nuestro alcance. Dígale a la persona que tiene a su lado: las bendiciones de Dios hoy están a tu alcance. ¿Cómo las obtenemos? La respuesta es bien simple: obedece a Dios, obedece su palabra, pone en práctica la palabra de Dios y te irá bien. Pone en práctica la palabra de Dios y tendrás paz, tendrás estabilidad, tendrás felicidad, vas a experimentar plenitud. Necesitamos volver a entender estos principios porque muchas veces creemos que nuestra paz, estabilidad y felicidad está en lo que nosotros en el mundo podemos obtener, cuando en realidad está a nuestro alcance, y para que ésta sea permanente en nuestra vida tiene que proceder de Dios. Cuando Dios describió a David como el hombre que habría de suceder a Saúl en el trono de Israel, lo describió como un hombre obediente, no como un hombre perfecto. Ambas cosas son importantes delante de Dios, pero es importante que aprendamos a diferenciarlas. Dios dijo de David que él era un hombre obediente, y por esta razón es que para efectos del tema de hoy nos enfocaremos en esta expresión de Dios acerca de David. Y Dios dijo lo siguiente. Hechos capítulo 13, verso 22, dice la escritura así: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, él realizará todo lo que yo quiero. Le hago esta pregunta: conociendo usted la historia de David, ¿él era perfecto? ¿Dios entonces se equivocó? No. ¿Por qué? Porque le dio lo que le dio a David la capacidad para ser escogido por Dios es que era un hombre obediente. No era perfecto, tenía deficiencias, pero era un hombre con un corazón para agradar a Dios. Y amados hermanos, ¿quién de nosotros hoy podría decir: yo soy perfecto? Todos tenemos fallas, todos tenemos defectos, todos tenemos carencias. Sin embargo,
Cada uno de nosotros puede comenzar a experimentar un proceso de transformación en su vida que día a día nos acerque más al modelo de perfección que es Cristo. Pero esto no sucederá si no somos obedientes. Entonces el elemento fundamental es la obediencia. No puedes llegar a ser perfecto, no podemos llegar a ser como Cristo si no somos obedientes. Y lo que me encanta que la palabra de Dios dice respecto de David es que David es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando es quien le obedezca. ¿Cuál fue el problema con Saúl? Saúl, amados hermanos, tenía un grave problema de personalidad. Y su principal problema es que era un hombre inmaduro. De tal manera que cuando Dios lo estableció como rey, el rey de Israel, su corazón se llenó de orgullo, se volvió independiente y dejó de considerar a Dios en sus caminos. Como decimos coloquialmente, se suben a un tabique y se marean. ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Súbela al pedestal, dale poder, dale autoridad y te vas a dar cuenta cómo realmente es esa persona cuando no necesita de ti. ¿Qué pasó con Saúl? Al principio sí, muy dependiente de Dios, pero conforme pasó el tiempo, su corazón se llenó de orgullo a causa de verse en el trono de Israel. Y ese orgullo lo comenzó a desviar del propósito de Dios, a tal grado que comenzó a desobedecer a Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia de la desobediencia de Saúl en su vida particular, en su vida personal? Pues que Saúl comenzó a experimentar inestabilidad en su vida. Esto mermó su felicidad, su paz y su plenitud. Tanto fue afectada la vida del rey Saúl a causa de su inmadurez, que tuvo como resultado una vida llena de orgullo, que a Saúl comenzó a importarle más lo que la gente decía de él que lo que Dios expresaba de él. Entonces a Saúl lo movía el que las doncellas cantaran Saúl mató a 1000, mientras que David mató a 10,000. Si Saúl hubiera tenido estabilidad emocional, si Saúl hubiera estado caminando en obediencia, eso a Saúl no le hubiera preocupado. Usted ha escuchado muchas veces de mi boca decir, yo recibí de Dios un ministerio, no un micrófono. Y cuando tú caminas constantemente buscando ser escudriñado por Dios, tú no temes el que Dios pudiera levantar a alguien que haga mejor las cosas de las que las haces tú. Porque aquí no estamos compitiendo por una posición. Aquí estamos buscando servir a Dios a través de nuestra vida. Y el problema de Saúl es que la expresión de estas doncellas generó en él inestabilidad. ¿Y qué provocó en su corazón esto? Envidia y celos. Entonces comenzó Saúl a perseguir a David. Y conocemos la historia de Saúl. Su vida entró en una acelerada decadencia, de tal manera que él comenzó cada vez más a ignorar las instrucciones del Señor, hasta que finalmente él tomó la decisión de acabar con su vida. Fíjese qué lamentable. Después de haber sido una persona a la cual Dios escogió, la colocó en una posición privilegiada, se enorgullece por la posición que tiene y comienza a desconocer a aquel que le dio todo lo que posee. Por causa del orgullo, comenzó a desobedecer a Dios. Y por esta razón es que debemos entender que la obediencia a Dios, escuche bien esto, va más allá de estar de acuerdo con Dios y lo que su palabra dice. ¿Cuántos de ustedes podrían decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que la Biblia dice? Creo que todos podríamos decir amén a esa palabra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con lo que Dios dice en su palabra, sí o no?
¿La obedecemos toda? Ahí está el problema. Obediencia no es sinónimo de que nosotros estemos de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y lamentablemente, amados hermanos, debemos despertar a este nivel de conciencia, porque muchas veces llegamos a pensar y creer que estar de acuerdo con lo que la Biblia dice es obediencia. Y no es así. Escuche, la obediencia a Dios implica no solo una acción congruente con lo que toda la Biblia enseña, sino que también esta acción debe de ser respaldada por la sujeción de nuestro corazón. Si no hay sujeción, tu obediencia no es otra cosa sino algo con lo cual quieres impresionar a la gente. Si tú eres una persona que ha recibido de Dios el privilegio de servirle en algún área y todo el tiempo te estás quejando de aquello que Dios te dio como privilegio hacer, tú estás haciendo algo para impresionar a otros, pero no estás siendo obediente a Dios, porque la obediencia no se limita a la acción. Para que la obediencia sea realmente obediencia, esta tiene que tener como respaldo una actitud correcta en el corazón. Y esa actitud correcta es la sujeción. Necesitamos nosotros tener un corazón sensible a la voz de Dios y sujeto a la voluntad del Señor. Este aspecto del que te estoy hablando, que es un aspecto íntimo del corazón, es muy importante y es a la vez muy interesante, porque escucha bien esto: donde hay obediencia verdadera, hay sujeción verdadera. Donde hay obediencia verdadera, hay sujeción verdadera. Y solo puede haber sujeción verdadera si existen en el corazón motivaciones correctas. Si las motivaciones de mi corazón no son las correctas, entonces mi sujeción será deficiente y mi obediencia simplemente será la expresión de aquello con lo cual yo quiero quedar bien con la gente. Por eso cuando Samuel llega y confronta a Saúl, ¿por qué no obedeciste al Señor?, él le rezonga y le dice, sí lo obedecí. ¿Dónde estaba el problema? En su motivación. Porque cuando él dijo, vamos a acabar con los enemigos del Señor, él ya sabía que allí había un rey y comenzó a codiciar que ese rey fuera un trofeo para él. Ya su mente no estaba en obedecer a Dios, que decía, acábalos a todos. Su mente ya estaba en, voy a acabar lo que sea despreciable, lo que a nosotros no nos parezca de valor. Voy a dejar con vida lo mejor del ganado y al rey me lo quedo como un trofeo. El problema estaba en su motivación. Y como el problema estaba en su motivación, tenía dificultades, carencias en su sujeción, y su obediencia solo era algo con lo cual él quería impresionar a la gente que lo veía. Él esperaba que cuando Samuel llegara le dijera, no hay un rey como tú. Pero la realidad es que el Señor examina el corazón. Y lo primero que el Señor reprobó en Saúl fue su motivación. Porque de ahí se comienza a desencadenar su fracaso. Nosotros no decidimos obedecer a Dios en el momento que estamos enfrentando la prueba. Decidimos obedecer a Dios de forma anticipada, guardando el corazón, protegiendo la motivación, para que entonces, teniendo una correcta motivación, yo pueda tener una completa sujeción y una perfecta obediencia. Pero en el caso de Saúl estamos dándonos cuenta que él no le prestó atención a su corazón. ¿Y por qué? Porque había perdido relación con Dios.
El problema principal del por qué como seres humanos nos cuesta tanto obedecer es principalmente por la batalla íntima que cada uno de nosotros libra con su naturaleza pecadora. Y cada uno de nosotros tiene diferentes batallas. El apóstol Santiago dice en términos llanos y simples: lo que te tienta a ti no necesariamente me tienta a mí. Así que cada uno de nosotros debe de estar alerta y velar por que la manera en la cual estamos caminando delante de Dios sea delante del Señor agradable. ¿Por qué no obedecemos a Dios? Pues porque muchos de nosotros estamos lidiando una batalla en nuestro interior y ¿qué cree? La estamos perdiendo. Vean lo que dice la Escritura, Gálatas capítulo 5. Esto es muy interesante y muy contrastante con el pasaje que leímos al principio, porque el pasaje que leímos al principio arranca diciendo el Salmo 119, dichoso. En otras traducciones se emplea la traducción bienaventurado. Más que feliz, pleno. Siéntase bendecido. Aquella persona que guarda los mandamientos del Señor y que de todo corazón busca conocerlo. Ahora vea el contraste. Gálatas capítulo 5, versos 16 en adelante. Y dice la Escritura de la siguiente forma: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En nosotros, como seres humanos, hay dos naturalezas: la naturaleza del Espíritu Santo y la naturaleza carnal que nos esclaviza al pecado. Cuando nosotros estamos sin Cristo, somos esclavos del pecado. Pero dice el apóstol Pablo que cuando nosotros venimos a Cristo, nos convertimos en esclavos de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros tenemos acceso al Espíritu del Señor, quien tiene la capacidad para guiarnos y dirigirnos a toda verdad. Y por esta razón es que el apóstol Pablo escribe y dice: así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: si ustedes se dejan guiar por el Espíritu Santo, Él les va a guiar a ser obedientes a Dios. Y entonces la naturaleza pecaminosa en ustedes irá perdiendo paulatinamente su poder. No te vas a poder despojar de ella como si fuese la costra de una herida que con el paso del tiempo finalmente ésta se cae. No, la naturaleza pecaminosa está en nuestro interior. Pero ¿qué podemos hacer a través del Espíritu? Darle muerte cada día, cada día, cada día, para que ésta vaya perdiendo su poder en nosotros. Entonces, la clave está en la obediencia. La clave de una vida abundante está en que obedezcamos a Dios. Y dice la Escritura en el verso 17, porque esta naturaleza, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Fíjense, esta expresión es muy interesante. Si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Por qué fue introducida la ley? La ley fue introducida por causa del pecado. Porque en ausencia de la ley el pecado está muerto, pero no significa que no exista. Entonces, cuando Dios introduce la ley al género humano, hace evidente que todos hemos pecado. Y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Siempre he dicho que la ley es como un análisis de sangre.
Usted se comienza a sentir mal, empieza a tener algunos problemas y el médico le dice, usted debería hacerse análisis completos de sangre. Usted va, hace esos análisis completos de sangre y puede ser que los resultados de los análisis digan que usted está completamente sano. O puede ser que digan que tiene triglicéridos altos, que tiene el colesterol fuera de control y que tiene un montón de situaciones que necesita comenzar a prestarles atención. ¿Quién de ustedes se enojaría con el resultado del estudio? Solo me está diagnosticando. Eso es lo que hace la ley. La ley diagnostica tu condición. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Están pelas. Pablo lo expresa de esta manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué está diciendo Pablo en esta porción en la cual él le escribe a los Gálatas? Pero si los guía el Espíritu, ustedes ya no están bajo la ley. La trascendencia de esta expresión, amados hermanos, es impresionante. Porque si usted es guiado por el Espíritu del Señor, usted va a ser guiado a obedecer a Dios. Y si usted obedece a Dios de forma verdadera, déjeme decirle una cosa: sobre de su vida ya no hay maldición. Recuerde lo que la Escritura dice, que la ley no pudo proveernos justicia. ¿Por qué? Porque ya la habíamos quebrantado. Y al no proveer justicia, ¿qué provee la ley? Juicio. Entonces, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin embargo, Dios en esa condición muestra su amor para con nosotros y nos envía un Salvador, Jesucristo. Y a través de Jesucristo nos da la oportunidad de tener acceso al Espíritu Santo, quien nos puede dar la fortaleza para obedecer a Dios. Ahora, aquí hay un principio muy interesante que quiero que usted tenga presente en su vida. Y es que toda persona sabe lo que tiene que hacer. Toda persona sabe lo que tiene que hacer. Cuando enfrenta una oportunidad o cuando enfrenta una tentación, cuando enfrenta una situación que pudiera generar en su vida inestabilidad o una situación que pudiera generar en su vida bendición, todos sabemos qué debemos hacer. El problema es que no todos lo queremos hacer. Pero todos sabemos lo que debemos hacer. Sería insultar la sabiduría de Dios y su omnisciencia decirle o tratar de justificarnos: es que yo no sé. Claro que lo sé. Claro que lo entiendo. ¿Cuál es el punto? ¿A qué quiero llegar? A que cada uno de nosotros es responsable del nivel de obediencia que presenta delante de Dios. ¿Cuánta gente se ha justificado en el pastor? ¿Cuánta gente se ha justificado en la iglesia? ¿Cuánta gente se está justificando en la religión para vivir como viven? Cuando en realidad delante de los ojos de Dios los únicos responsables somos nosotros. Tú eres responsable de lo que permites y no permites en tu vida. Entonces necesitamos tener presente este principio, que es el de que toda persona sabe qué es lo que tiene que hacer. Si tú quieres agradar a Dios, tú sabes lo que tienes que hacer. Y tú también sabes qué es lo que tienes que hacer si no lo quieres hacer. Ahora, muchos de nosotros no lo hacemos porque simplemente no hemos encontrado en la obediencia nuestra plenitud. Porque hay algo que para nosotros es de mucho más valor. Porque hay algo que para nosotros tiene todo nuestro afecto. Porque hay algo o alguien que para nosotros es nuestro tesoro. Y saben, necesitamos hoy recibir esta palabra que pudiera ser
dura o difícil, pero que puede provocar en nosotros un crecimiento y una madurez que nos permita avanzar en el propósito de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces muchos creyentes viven autoengañándose, como Saúl, diciendo: yo hago la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues soy el que más predica en la iglesia y por esta razón yo tengo que ser la persona que más hace la voluntad de Dios. Eso sería un engaño, esa sería una falacia. No está en lo que haces, está en la forma en la cual vives, en lo público y en lo privado. Es ahí donde se mide nuestro grado de obediencia a Dios, no en lo que hago en la iglesia, no en la manera en la cual me comporto en esas 6 horas semanales que ocupo para la práctica de mi religión. Necesitamos darnos cuenta que solamente vamos a poder obtener la plenitud de nuestra vida si tomamos la decisión de obedecer a Dios. Porque de otra manera, amados hermanos, vamos a poder obtener satisfacciones, sí, pero son fugaces. Solo hasta que nosotros nos volvamos a Dios de todo corazón y Él derrame sobre nosotros su bendición, entonces nos daremos cuenta que la bendición es consecuencia de tu obediencia. Hay personas que están esperando que Dios les bendiga para obedecer. Pero no funciona así. Tienes que obedecer para que sobre tu obediencia Dios deposite su bendición. Más adelante lo vamos a ver con un texto. Pero necesitamos comprenderlo de esa manera porque no funciona al revés. No puedes esperar a que Dios te bendiga para entonces obedecer. El que es fiel en lo poco, lo es también en lo más. Y si no eres fiel en lo poco, ¿cómo se te puede conceder más? ¿Comprende? Es importante que entendamos esto, porque de allí parte la manera en la cual nosotros podemos entonces digerir la voluntad de Dios. Obedecer a Dios debería ser para todos y cada uno de nosotros y todos aquellos que declaran a Jesús como su Salvador y el Señor de sus vidas, prioridad. Mire, considere esto. Lo leemos juntos, ¿le parece? A la cuenta de 3 vamos a leerlo. 1, 2, 3. Por lo general, obedecer a Dios no es difícil. Hasta ahí. ¿Qué está diciendo, pastor? Obedecer a Dios no es difícil. Lo que nos resulta difícil es menguar, es renunciar a nuestros deseos y planes, a nuestras motivaciones. Pero cuando como hijos de Dios tomamos la decisión de rendirnos al señorío de Cristo, recibimos del Espíritu Santo la fortaleza y es entonces que la obediencia a Dios se convierte en nuestra más grande motivación y en un deleite en el diario vivir. Hace algún tiempo les llegué a expresar una frase que hoy considero que estaba equivocada. Y esa frase que yo expresaba hace tiempo era que muchos cristianos tienen a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Y hoy la deducción a la que llego es que si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. Porque el principio radica en obediencia. Y si Él no es Señor, no es tu Salvador. La primera frase que expresaba parecía como que fuera un proceso de etapas. Primero me salva y luego lo hago mi Señor. Y está equivocada. La frase correcta es: si Él no es Señor, tampoco es Salvador. Así de simple. Y necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra conciencia a esta verdad. ¿Por qué?
Porque solamente hasta que tomemos la decisión de rendirnos a su señorío, el Espíritu Santo te proveerá de fortaleza. Y entonces la obediencia que le ofrezcas a Dios se va a convertir en tu más grande motivación y en un deleite. Y esto es importante. Abra su Biblia en Génesis 22. Y vamos a leer del verso 1 al 3. Dice la Escritura así: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Diga conmigo, todo lo que trasciende tiene que ser probado. Todo lo que implica una gran inversión tiene que ser probado. ¿Quién de ustedes haría una gran inversión sin cerciorarse en qué va a invertir? No estamos hablando de 5 pesos ni de 500. Estaríamos hablando de un proyecto serio, de un proyecto de años. ¿Quién de ustedes se atrevería a comprometerse a un proyecto de años sin cerciorarse en qué o en quién los va a invertir? Sería absurdo. Todo lo que trasciende tiene que ser probado. Y a veces no nos estamos dando cuenta que constantemente estamos siendo probados. No necesariamente por Dios, pero sí por las personas que están a nuestro entorno y que están observando cuál es nuestra calidad como personas. Si hablamos con verdad o si hablamos con mentira. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Por qué? ¿Recuerda cuando Dios le hizo la promesa a Abraham de que le daría descendencia? ¿Qué le dijo Dios? Te daré una descendencia tan vasta como las estrellas del cielo. Ya no será tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Pasarás de ser padre enaltecido a ser padre de multitudes. Pero antes, para que yo me comprometa contigo y cumpla todos los planes y propósitos que tengo para compartir contigo, tienes que pasar las pruebas. Y dice la Escritura que pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy. Dios entonces le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Abraham no está titubeando en obedecer a Dios. ¿Por qué? Es que Abraham no sabía lo que era un holocausto. ¿Realmente cree eso? ¿Cree que Abraham no sabía a qué lo estaba invitando Dios? Yo no me imagino a Abraham ensillando su asno, llevando la leña, llevando a su hijo Isaac y 2 criados, pensando que al final de esa jornada iba a haber un picnic llamado holocausto. No lo creo. Yo estoy seguro que él estaba familiarizado con el sacrificio. Para este momento no podemos hablar de la ley de Moisés porque aún no ha acontecido. Pero él es un patriarca y él está familiarizado con las leyes que rigen los sacrificios que se ofrecen a Dios. Entonces cuando Dios le dice: toma a tu hijo, el que tanto amas, y ofrécemelo en un holocausto, Dios le está diciendo entre líneas y de forma muy clara: Abraham,
mata a tu hijo, al que tanto amas y del que pende la promesa que te di, para ofrecérmelo a mí. Yo no veo a Abraham diciendo, hey, pero acuérdate, o sea, un momento, acuérdate por favor que me hiciste una promesa. Para este momento Ismael ya no está con Abraham. Además, Dios había sido muy claro en relación a que su descendencia se iba a establecer por medio de Isaac. Abraham no está negociando con Dios. Abraham al siguiente día simplemente prepara las cosas y se dirige hacia el lugar que Dios le indicó. ¿Por qué? Porque para Abraham vivir bajo el señorío de Cristo era lo más importante y su más grande motivación. A veces no alcanzamos a comprender esto. ¿Lo puedes visualizar a la distancia cuando en tu corazón hay alguien a quien quieres agradar? ¿Y qué no hacemos por esa persona a la que queremos agradar? Pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros padres, puede ser nuestro cónyuge, puede ser nuestros amigos. ¿Quién de ustedes, reconociéndose medio tacaño, es espléndido con las personas que quiere agradar? Yo me compraré jamón food de ese de la tienda, de cuadrito, pero para esa persona hasta siento bonito comprarle el Peñaranda. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque tu corazón está ahí. Y no te limitas, ni te sientes mal. Lo hacemos con generosidad, ¿sí o no? Entonces Dios le dice a Abraham, mátame a tu hijo. Al fin se ha estado portando mal, lo mato. ¿Qué dice el Señor? Al que tanto amas. O sea, Dios está probando el vínculo. Todo lo que trasciende tiene que ser probado. Todo lo que trasciende tiene que ser probado. Y es en el proceso de la prueba donde se determina si esto tiene lo suficiente para llevarnos al punto donde queremos estar o no. Por eso en esos procesos usted tiene que ser muy paciente. Abraham obedece sin discutirle a Dios. ¿Por qué? Porque su deleite diario, su motivación más grande es agradar al Señor. Vean lo que dice la Escritura, primera de Juan, capítulo 5, primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 3. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Lea conmigo, 1, 2, 3. Y estos no son difíciles de cumplir. En varias ocasiones les he dicho que obedecer a Dios es más fácil que desobedecerlo. Porque para desobedecer a Dios tienes que enfrentar una batalla continua con el Espíritu Santo que se opone al deseo de tu naturaleza carnal. Pero obedecer a Dios tienes el impulso del Espíritu. Cuando desobedeces estás resistiendo y estás peleando. Cuando obedeces, hasta el Espíritu te empuja. Por esta razón es que el apóstol Juan dice que el obedecer los mandamientos de Dios no debería de resultarnos gravoso. Dice la Escritura, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Ahora, escuche esto. No se puede obedecer a Dios con fidelidad si tenemos carencias en nuestra fe.
Tú no puedes servir a Dios con fidelidad, no puedes obedecer a Dios con fidelidad si tienes carencias en tu fe, ya que también de esta, es decir, de nuestra fe, depende un fundamento vital para la obediencia a Dios y su palabra, y este es el temor de Dios. Si yo tengo deficiencias en mi fe, voy a tener deficiencias en el temor de Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? Si en nuestra vida no hay temor de Dios, cada uno de nosotros viviría como se le antoja, haciendo lo que quiere. Pero déjeme explicarle qué es el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo a Dios. Es lo primero que quiero que usted tenga presente. El temor de Dios no es miedo a Dios. Ni siquiera es miedo a las consecuencias de hacer lo malo a los ojos de Dios. Eso no es el temor de Dios. Si usted le tiene miedo a Dios, no significa que usted tenga temor de Dios. Si usted no hace lo que su corazón le impulsa a hacer por miedo a las consecuencias, eso no significa que usted tiene temor de Dios. ¿Qué es entonces el temor de Dios? Escuche, el temor de Dios es la expresión suprema, es la expresión sublime de respeto a Dios. No lo obedezco porque si no lo obedeciera yo me va a castigar. No, lo obedezco simplemente por el hecho de que lo respeto y lo quiero agradar. Vuelvo al punto, cuando hay alguien importante en tu vida, cambias tu manera de vivir por respetarle y quererle agradar. Y cuando tenemos deficiencia en nuestra fe, hay deficiencia en el temor de Dios. Amada iglesia, las crisis que como pueblo de Dios enfrentamos no se limitan a un enfriamiento de nuestras emociones o a un debilitamiento de nuestro interés por Dios. ¿Recuerda usted cuando la Escritura dice que en los postreros días el amor de muchos se tornaría frío? Bueno, ese no es en realidad el meollo del problema. El meollo del problema está en que nosotros estamos descuidando nuestra relación con Dios. Y por esa razón es que nos enfriamos. Por esa razón es que dejamos de escuchar la voz de Dios. Nos volvemos insensibles a su voz. Nuestro corazón se endurece y entonces obstaculiza el que seamos verdaderamente obedientes al Señor. Ya somos selectivos. Que si obedezco y que no obedezco. Pero hay otro principio que quiero enseñarle hoy. Y es que nada que tenga trascendencia surge de la imposición. Recuerda, el primer principio fue: todo lo que trasciende tiene que ser probado. El segundo principio es que nada que tenga trascendencia surge de la imposición. Ahí entra en juego un factor muy poderoso y es voluntad. Por esta razón es que Dios no nos obliga a obedecerle. ¿Qué hace Dios? Él simplemente nos revela tanto los beneficios de vivir en sujeción a su palabra como las consecuencias de vivir fuera de su voluntad. Y entonces de esta forma nos da la opción para que cada uno de nosotros decida de acuerdo a su voluntad. Si Dios se impusiera: ¿me obedeces porque me tienes que obedecer?, lo obedecerías de una vez y de mala gana. Pero si tiene tu voluntad, tiene tu plenitud. Por eso es tan importante la voluntad en las tomas de decisiones. Dios no se va a imponer, porque entonces lo que está aconteciendo no va a tener la trascendencia que debería, puesto que obedece a una imposición. Pero si en el acto hay
voluntad rendida, hay trascendencia. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque estos principios son muy importantes. Nuestra voluntad determina el alcance de nuestra obediencia. Si no tienes voluntad para rendir a los pies del Señor, puedes hacer algo por la fuerza, pero no trascenderá. Es hasta que tomas tu voluntad y la pones a los pies de Cristo, que entonces esto que haces tiene trascendencia. Ve lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, verso 26. Cuando usted lo tenga puede decir gloria a Dios. Amén. Dice la Escritura así: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Imponiéndose? No, te está dando opciones. ¿Quieres hacerlo? Hazlo con tu voluntad rendida. Y eso nos traerá trascendencia. ¿No quieres hacerlo? Lo respeto. Porque Dios entiende el valor de nuestra voluntad. Y lo que Él quiere es que trascienda. Por esta razón no se impone. No porque le falte carácter. Es que yo quisiera que Dios me obligara. No. Él sabe que si tiene tu voluntad, eres materia para poder entonces proyectar todo lo que en su corazón está. He encontrado en David, hijo de Isaí, alguien que me será siempre obediente. ¿Por qué? Porque su voluntad está puesta. Pero si no hay voluntad, de nada serviría que me impusiera. No tendrá trascendencia, no hay futuro. Todos sabemos que Dios desea que nos vaya bien, que seamos bendecidos y tengamos alegría, paz, estabilidad y plenitud, lo sabe. Pero esto vendrá a nuestra vida solo como resultado de una vida de obediencia. Mire esto. En Deuteronomio capítulo 4, versos 39 al 40, la Escritura dice así: reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. ¿Qué es lo que tengo que considerar seriamente? Pues que Dios es el Señor. Y luego me dice la Escritura: obedece sus preceptos y normas que hoy te mando cumplir. De este modo, a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. Diga conmigo: lo que Dios da, no lo quita. Una persona justa, cuando te da algo de corazón, no te lo va a quitar. Porque dice el proverbio popular que el que da y quita, con el diablo se desquita. Así que usted sabrá si quiere tener problemas con el diablo. Pero la realidad es que lo que Dios da, como lo da de corazón, no nos lo quita. Pero nosotros podemos determinar el nivel de disfrute de aquello que Dios nos da. ¿Cómo? A través de la obediencia. Por eso dice la Escritura: de este modo a ti y a tus descendientes les irá bien y permanecerán mucho tiempo en la tierra que el Señor su Dios les da para siempre. La tierra ya fue dada para siempre. Ya te lo di, es tuyo. Pero podrías tener acceso a un mayor nivel de plenitud si tu voluntad estuviera implicada. Pero si tu voluntad no está implicada, entonces lo que tienes es tuyo, pero ya dependerá de factores personales
si tienes la capacidad para disfrutarlo el tiempo que sea. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener una garantía de parte de Dios que estará con nosotros todo el tiempo o despreciar a Dios y a ver cómo nos va? Diga conmigo, en la obediencia está la bendición. La obediencia, amados hermanos, es un acto de honra. La desobediencia es un acto de deshonra. Y creo que como iglesia del Señor tenemos que trabajar todavía mucho en nuestro corazón para erradicar la desobediencia de nuestra vida. Cada vez que desobedecemos, pecamos. ¿Entiende eso? Pero hay algo muy interesante, y es que para pecar no necesariamente tenemos que hacer lo malo, sino que basta con dejar de hacer lo bueno. Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Por esta razón es que considero que cada uno de nosotros debe de autoexaminarse y buscar seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es ese ejemplo? Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 8. Vea este ejemplo maravilloso de Cristo. Dice la palabra del Señor, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nos enfocamos en los finales y despreciamos los procesos. Cuando nosotros nos enfocamos en el final o en la meta, perdemos la capacidad de hacer ajustes durante los procesos y de alguna manera ir anticipando aquellas cosas que pudieran requerir de un poco más de nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Como predicadores, la gran mayoría de nosotros, cuando leemos este pasaje, nos enfocamos en que Cristo obedeció hasta la muerte y enfatizamos y muerte de cruz. Es decir, obedeció hasta el final. Pero lo que a veces nos falta resaltar, que es lo que es en realidad más importante, es que Cristo no solamente estuvo dispuesto a morir por el propósito de Dios, sino que vivió para el propósito de Dios. Eso es lo que está aquí escondido en esta porción de la Escritura. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Esa expresión de hasta la muerte implica que toda la vida fue obediente. Y el problema de muchos cristianos hoy es que están dispuestos a morir por Cristo, pero no a vivir por Cristo. Entonces necesitamos ser perfeccionados en nuestra obediencia. Y esto, amados hermanos, requiere de varias acciones a considerar por parte nuestra. ¿Y cuáles serían? ¿Cómo puedo volverme más obediente? ¿No le gustaría así? Mire que cada vez que usted entra se viera así. ¿Qué es lo que podemos hacer para volvernos más obedientes? Bueno, lo primero es acercarnos a Dios. Diga conmigo, acercarme a Dios. No podemos fortalecer una relación si esa relación no tiene interacción. Tienes que acercarte a Dios. Diga conmigo, si yo quiero una relación más profunda con el Señor, debo de acercarme a Él. 2, necesitas entregarle el timón de tu vida a Cristo. Muchos de nosotros queremos a Cristo como pasajero en nuestra barca, pero no queremos que Él tome el timón. Le decimos, Señor, ponte cómodo, si quieres duérmete, no te preocupes, yo sé bien hacia dónde voy. Pero no digas nada, ve y acuéstate, duerme. Si realmente, amados hermanos, queremos volvernos más obedientes a Dios, necesitamos entregarle el timón de nuestra vida. ¿Y qué significa esto?
que sea Él quien comience a gobernar nuestro diario vivir. ¿Cómo puedo volverme más obediente? Conoce las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que nos dan testimonio de Jesús. Entonces, si yo quiero ser obediente, debo de saber qué es lo que Dios espera de mí. Eso es algo muy trascendente en las relaciones interpersonales. Cuando usted establece un vínculo, es saludable saber qué es lo que espera la contraparte de ti. Yo no espero nada porque de todos modos me vas a decepcionar. Pues esto es hacia dónde me muevo, ¿qué hago? ¿No decía esto Dewey? No espero nada de nadie y sin embargo siempre me decepcionan. Necesitamos saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Si tú no sabes hacia dónde vas, muy seguramente te diriges a donde no quieres ir. ¿Cómo puedo volverme más obediente? Ora más. ¿Ustedes creen que Jesús tendría la vida de oración que tenemos como iglesia en promedio? Al decir no nos condenamos a nosotros mismos, porque reconocemos que tenemos una vida de oración mediocre. ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta si fuéramos realmente personas que están orando lo suficiente? Amén. ¿Usted cree que Jesús tendría el mismo nivel de oración que usted? Sí, amén, claro. No esperaría menos de mi Salvador. Pero decimos, no, pues ni cuándo. ¿Por qué? Porque nos estamos observando y decimos, no, ni por los alimentos oro. Dios mío. ¿Qué necesita usted para ser más obediente? Orar más. Ore más. No a la hora de los alimentos, no se le aplique a sus comensales. Vamos a orar y ya quiere orar hasta por los del Titanic. No, pues, sea imprudente, pero cuando usted esté en la intimidad con Dios, dedíquele tiempo de calidad. Diga conmigo, tiempo de calidad. ¿Qué entiende usted por tiempo de calidad? Tiempo de excelencia, pero ¿cómo lo podríamos definir? Yo lo definiría con dos palabras. La primera de ellas es intención y la segunda es atención. Tú no puedes brindarle a una persona tiempo de calidad si no tienes intención de dedicarle tiempo a esa persona y la atención para darle lo que tú sabes que esa persona necesita. Y a veces nuestra oración no implica un tiempo de calidad, porque nos estamos acercando al trono de la gracia del Señor. Cada vez que usted comienza con un Padre Nuestro, usted mire así como si fuera la aplicación de la teoría de la relatividad. Usted viaja más rápido que la velocidad de la luz y usted está delante del trono de Dios. Y está delante del trono de Dios y lo que hace es prontito, prontito, amén. Dice Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, te doy mis mejores versos y me vienes después de una semana a decirme prontito, prontito, amén. Juzgue. ¿Eso sería una relación de calidad? ¿Por qué? Porque no está viendo intención, ni está viendo atención. ¿No dice la Escritura que el Espíritu de Dios nos desea celosamente? ¡Ay, qué tóxico es el Espíritu de Dios! Porque eso está de moda. Ya si alguien expresa una emoción de este tipo, es que eres un tóxico, te debo de evitar. Y no, muchas veces es solo un reflejo de la importancia que le das. ¿Qué más debo de hacer para volverme más obediente? Este es el punto más importante de todos.
Desarrolla una relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué es más importante ese que conocer las Escrituras o que orar o entregarle el timón de tu vida a Cristo o acercarte a Él? Porque sin el Espíritu Santo como amigo no podrás hacer nada de eso. Tú vas a querer leer y vas a comenzar y vas a decir, a ver, el Evangelio, la epístola de Judas. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestros. Sin el Espíritu Santo no hay expectativa en lo que lees. Vas a leer esto como si fueran las noticias. Pero si el Espíritu Santo está rodeando tu vida, entonces esto tiene trascendencia. Cada palabra tiene una intención. Puedo descubrir el corazón de Dios detrás de cada frase. Y eso nos vuelve más obedientes. Concluimos con esta cita. Y es Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 2. Y dice la palabra del Señor: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Qué significa esto? El Señor te bendecirá a causa de tu obediencia y te dará plenitud. Tendrás paz, tendrás alegría, tendrás estabilidad. ¿Y a dónde corro para alcanzar la bendición? Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones caerán sobre de ti y te acompañarán siempre. Me encanta la traducción de la Reina Valera versión 60 porque dice, y te alcanzarán. Todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te alcanzarán. Imagínese la bendición de Dios correteándole. La gran mayoría de nosotros nos visualizamos correteándola. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la expresión que la gente dice, pues voy a corretear la chuleta? ¿Qué significa eso? Pues que se van a trabajar. ¿Para qué? Para buscar obtener una remuneración que supla sus necesidades. Bueno, cuando tú obedeces a Dios, no tendrás que dejar de ir a trabajar. Pero lo que sí te puedo garantizar es que en la remuneración que obtengas habrá multiplicación. Habrá una bendición de Dios sobre tu vida tal que aunque no tengas un incremento salarial, tendrás paz, alegría, estabilidad y plenitud. Porque nuestra alegría, nuestra paz, nuestra estabilidad y nuestra plenitud no depende de lo que en el mundo podamos obtener. Es consecuencia de mi obediencia a Dios. Amén. Finalizo con esta expresión. El grado de bendición del que disfrutemos será proporcional al grado de obediencia en el que vivamos. ¿Quieres disfrutar de más bendición? Obedece más. Y entonces vas a ver los cielos abiertos sobre tu vida. ¿No quieres obedecer? No significa que de repente un rayo del cielo te va a caer. Pero significa que entonces no pasaste la prueba. Y aunque en el corazón de Dios estaba darte todo lo que en Cristo se obtuvo para nosotros, solo podrás tener lo que durante el cortejo te dio. Póngase de pie y vamos a dar gracias. Amado Señor, habla a nuestro corazón, Dios. Revélanos tu corazón. Que como hijos tuyos hoy tomemos la decisión de priorizar en nuestra vida el menguar. La mayoría de nosotros no obedecemos, no porque sea difícil obedecerte, sino porque lo que nos cuesta es menguar. Morir a nosotros mismos.
Espíritu Santo, tú que conoces el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí, tú que examinas nuestros pensamientos y pesas nuestras motivaciones, hoy te pido, Señor, que hables a nuestro interior, dando testimonio de qué tan obedientes estamos siendo delante de tus ojos. Señor, muéstranos tu corazón. Muéstranos qué es lo que está fallando en nuestra fe. No permitas que tomemos decisiones por miedo al castigo o por miedo a que nos pudiera ir mal. Permítenos obedecerte, porque en ello está nuestra plenitud. Espíritu de Jesús, habla a tu iglesia. Atráenos a ti. Nos ponemos en tus manos, Dios, y suplicamos que nos perfecciones, para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. En Cristo Jesús. Amén.